Muy buenos días, queridos hermanos, agentes de Pastoral Rebañito Digital, reciban un afectuoso saludo. Quiero compartir con ustedes la lectura del Evangelio para el día de hoy de San Juan, capítulo 8, de los versículos 31 al 42, que les invito a escuchar con detenimiento y con piedad. Dice el texto: En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en él: Si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: Somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: Yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueran hijos de Abraham, harían las cosas y las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: Nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: Si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos avanzando, acercándonos a los días santos, y Jesús, con estos textos que estamos escuchando, también nos acerca a este momento, al momento en el que celebraremos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quisiera que nos detuviéramos un momento en las primeras palabras, los primeros versículos que acabamos de escuchar de este Evangelio. Dice Jesús: Si ustedes se mantienen fieles a mis palabras, serán verdaderamente discípulos míos. ¿Qué nos dice Jesús? Si nosotros nos mantenemos fieles a sus palabras, si somos fieles a sus enseñanzas, si somos fieles a su amor, podremos ser llamados verdaderamente discípulos de Él. Y en otras palabras, si no permanecemos fieles, si no hacemos caso, si permanecemos lejos del misterio de Dios, si atendemos a otras razones, a otras verdades y no a las de Jesucristo, entonces no podríamos ser llamados verdaderamente discípulos de Él. La primera invitación del día de hoy es esta: ser fieles a sus palabras, ser fiel a la palabra de Jesús. Y ser fiel significa asentir con el corazón, atender con prontitud y con alegría al mensaje de Jesús. Ser fiel significa ponernos del lado de Jesús, caminar con Él, acompañarlo, caminar en la vida, caminar en la fe. Por eso hoy le pedimos a Dios, al finalizar este tiempo cuaresmal, estamos terminando: Señor, que sea fiel, que me fíe de la palabra de Jesús, que haga caso a su voz, que sea atento a las enseñanzas que Jesús quiere dirigirme en la vida, que sea capaz de renunciar al pecado que me esclaviza. Y dice Jesús: Si ustedes permanecen fieles a mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. La verdad los hará libres. Dice hoy, y quisiera compartir con ustedes unas palabras del Papa San Juan Pablo II. Decía él: Cristo mismo vincula de modo particular la liberación con el conocimiento de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os liberará. Esta frase atestigua sobre todo el significado íntimo de la libertad por la que Cristo nos libera. Liberación significa transformación interior del hombre, que es consecuencia del conocimiento de la verdad. La transformación es, pues, un proceso espiritual en el que el hombre madura en justicia y santidad verdadera en los diversos ámbitos de la vida social. Dice San Juan Pablo II que el conocimiento de Dios, conocerle mejor, nos llevará, dice hoy, de un modo especial a la liberación. Liberarnos es transformarnos, madurar en la vida cristiana.
Liberarnos es dejar atrás al pecado, es madurar en justicia, en misericordia, en santidad. Liberación significa vivir de acuerdo a Dios. La verdad los hará libres, porque Cristo nos libera, porque Cristo quita de nosotros toda atadura, porque Jesús viene a liberarnos de la muerte, porque Jesús viene a liberarnos de nuestros egoísmos. Si somos discípulos de Jesús, seremos libres. Si conocemos la verdad, si conocemos el resplandor y el amor de Dios, seremos liberados. Hermanos, pidamos a Dios que al finalizar esta cuaresma, estamos terminándola, Dios nos conceda la fe, y de la fe conozcamos mejor a Dios, conozcamos la verdad que es Jesucristo, y esta verdad nos salvará. Pedimos a Dios su misericordia, pedimos que ilumine nuestras familias en su verdad, en su amor. Pedimos a Dios que siga tocando nuestros corazones, que nos siga dando esos sentimientos, ese fervor, esa piedad, ese deseo sincero de conversión. Reciban un afectuoso saludo y sigan preparándose para vivir los días santos. Ejercitarnos en este tiempo tiene una finalidad muy concreta: que tú y yo renovemos nuestra fe. Que estos ejercicios espirituales, estas prácticas cuaresmales, se coronen con una vivencia íntima de Dios en esta Pascua. Pedimos a Dios que nos acompañe con su misericordia, que nos asista con su gracia. Reciban un afectuoso saludo y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.